Entonces, los dos temas que voy a tratar son, primero, la nueva sistemática que propongo y que es una realidad en la Facultad de Derecho desde 1993, para separar la enseñanza-aprendizaje del derecho civil, del familiar. Para entrar en la materia, es importante saber qué significa la palabra sistemática, que es un conjunto de sistemas, como cuando decimos problemática, un conjunto de problemas. En consecuencia, es importante que hablemos de lo mismo cuando expreso sistema. Un sistema es un conjunto de principios, de partes diferentes que forman un todo. Un sistema exige el conjunto de cosas distintas, pero que tienen afinidades, para que se puedan entender. Si un sistema es poner orden en el conjunto de cosas distintas, pero afines, la sistemática es el conjunto de esos sistemas. Llevado esto específicamente al derecho civil, a pesar de que la tradición del derecho romano, el derecho griego, las diferentes influencias que hemos recibido, específicamente como la del Código Napoleón, de que su sistemática, es decir, el orden de las materias que está en el Código Civil, es el que hemos seguido hasta en el siglo XXI. Voy a tratar de convencerlos de que ha sido un error de muchos años pretender aprender sucesiones sin saber obligaciones y contratos. Pretender saber derecho familiar cuando uno acaba de egresar de la preparatoria y mezclarlo con elementos como las personas jurídicas colectivas o personas morales, o la persona física en lo individual, que en este caso, aprovecho obviamente la tribuna para hacer una crítica constructiva a la Constitución recientemente aprobada de la Ciudad de México, que tiene derechos muy importantes, inclusive una nueva expresión, que es los derechos de los sintientes, los que sienten, que son los animales. Nada más que la Constitución tiene en sus 71 artículos y los 39 transitorios, impresionante tener 39 transitorios en una Constitución de 71, 2 veces la palabra familia. No hay derechos de familia en la Ciudad de México, porque dicen los redactores de la Constitución que lo que importa, lo trascendente, es el individuo como persona. Una vez que se determina cuál es la esencia, podemos entrar a la teoría integral del acto jurídico para que el alumno aprenda que si el acto jurídico es la manifestación de la voluntad de una o más personas para crear, transmitir, modificar o extinguir derechos y obligaciones, no es lo mismo el hecho jurídico voluntario del concubinato, por ejemplo. ¿Por qué? Simple y sencillamente porque el que se une en concubinato, aunque quisiera como el matrimonio, la naturaleza jurídica del matrimonio es acto jurídico y del concubinato hecho jurídico. Hay voluntad, pero ustedes piensen si se podría nulificar un concubinato. O, si seguimos con la teoría del acto jurídico y vamos a la teoría tripartita de los franceses, que tenían como esencia, y hoy eso no resiste el menor análisis, la inexistencia jurídica.
El propio Código Civil es tan absurdo que dice, el acto jurídico inexistente, por regla general, no produce efectos jurídicos. Esto es elemental. Si es inexistente, como el legislador lo llama acto jurídico. Pero hay consecuencias jurídicas. ¿De qué? El que se casa 5 veces, el segundo, el tercero, el quinto matrimonio, ¿son matrimonios? ¿Son hechos jurídicos? ¿Existen los hijos? ¿Existen los efectos jurídicos? ¿O vamos a la teoría tripartita para decir a partir del segundo matrimonio es inexistente? ¿Y los hijos? Bueno, les vamos a dar algunos derechos. Entonces ahí la teoría de la naturaleza jurídica nos dice, estás en presencia de un hecho jurídico que produce consecuencias de derecho, no como matrimonio. Si bien la jurisprudencia de la Corte dice que las actas del Estado civil acreditan lo que están en ellas hasta que no se dicte una sentencia ejecutoriada que diga no produce efectos jurídicos. Pero sigo, primer curso, Derecho Civil, Teoría Integral del Acto Jurídico. Una vez que el alumno aprende la diferencia entre acto y hecho jurídico, lo llevamos a los elementos esenciales del acto jurídico, a los elementos de validez. Y en estos tenemos que hablar de los vicios de la voluntad. Y al ligarnos a los vicios de la voluntad, la sanción al acto es la teoría de las nulidades. Y hablar de las teorías de las nulidades, de la inexistencia, de la nulidad absoluta, de la relativa, lo que ha dicho la Corte, lo que dicen los autores, lo que viene del Código Napoleón y lo que hemos repetido en el Código Civil, estos nuestros códigos, todos son copias del Código Napoleón. Esta novedad del Código Civil Federal, a partir del 28 de mayo del año 2000, yo les pregunto a ustedes, distinguidos maestros, doctores, abogados, ¿dónde se aplica el Código Civil Federal? Las 50 causales que tiene para divorciarse, por ejemplo. En las 11 clases de hijos que tienen todavía en el siglo XXI. ¿Qué le pasó al Código Civil Federal? La respuesta está en la historia. Porque si ni siquiera me voy a detener en la historia de 1870, que prácticamente los juristas arrancan, de que ahí está donde inicia la codificación del derecho civil mexicano. Se consigna, y así está en la investigación, que en 1827 en Oaxaca se puso en vigor el primer Código Civil de este país. Y ahí venimos arrastrando después el proyecto Justo Sierra de 1861, que Maximiliano lo hace el Código Civil del Imperio en 1866. Esto va a Veracruz a hacer el Código Civil de 1868, al Estado de México 1869 y el Distrito Federal 1870. Código Civil para el Distrito y Territorio Federal. La tercera parte en esta nueva sistemática es qué hacer ante el incumplimiento de una obligación. ¿En qué se diferencian los daños y perjuicios? ¿En qué se diferencian las acciones que uno puede ejercer, los derechos de la víctima cuando se viola un contrato, un deber jurídico, cualquier contrato, traslativo de dominio, prestación de servicios, de uso y goce temporal, etcétera, son fuentes de las obligaciones. Y tenemos que diferenciar que los daños y perjuicios en una obligación son diferentes a la facultad que la ley le da al acreedor para que se meta al patrimonio del deudor y lo vigile, como en la acción pauliana o en la acción contra la simulación, para saber qué hizo con su patrimonio y rescatarlo para poder cobrar. Y la cuarta parte son lo que llamamos las obligaciones complejas, donde hay muchos acreedores, muchos deudores, muchos objetos, y cómo la naturaleza jurídica, por ejemplo, de una obligación solidaria activa, donde hay varios acreedores y uno de ellos cobra, cómo cambia su naturaleza jurídica y él se convierte, el que cobró, en deudor, en una mancomunidad pasiva de todos los demás acreedores, que van a tener el derecho
de exigir la parte proporcional de lo que él cobró todo. Muy simple. Y así, incluidas las obligaciones naturales. ¿Qué son las obligaciones naturales? Son como todas las obligaciones. Perdieron su efectividad, pero tuvieron un sujeto activo, pasivo, un objeto, etcétera. La quinta parte en esta sistemática es las formas de transmisión de las obligaciones. Para que el alumno pueda tener ese orden en su mente, nace la obligación, se cumple, ¿qué pasa si no se cumple? ¿Cuántas clases de obligaciones hay? ¿Cómo se transmiten? A través de las diferentes formas que tiene el Código Civil, la cesión de derechos, que no es la misma terminología para cesión de deudas, porque las deudas, y fíjense la palabra que voy a usar con la M, se asumen, no se asunen. Los alemanes hablan de esto en forma muy importante, quizá por la traducción al español, y ellos dicen la asunción de las obligaciones, porque las obligaciones se asumen, y nosotros le llamamos asunción, con N. Y efectivamente las obligaciones no se ceden, se asumen, que es una forma de transmitirlas. Lo mismo ocurre con la gestión de negocios o con la subrogación. Y la parte final de esta, la sexta, es, y ustedes ya lo adivinan, las formas de extinción de las obligaciones, partiendo de tres supuestos fundamentales. Primero, cuando el que paga no es el que debe. Se podría decir, pero paga y se cumple. No, porque está pagando no el que debe, sino otra persona. Y esa es una forma de extinción. Primer supuesto. El segundo, cuando se paga con una cosa distinta. Me debes dinero y me das un coche. Datio insolutum, decían los romanos, dación en pago. Pero te estoy pagando, no. Me estás dando una cosa que como consecuencia extingue la obligación. Y la tercera, cuando ni persona distinta ni cosa diferente recibimos y la obligación de todas maneras se extingue, la prescripción. Cuando yo tuve la fortuna de hacer el doctorado en esta universidad, escuché por primera vez al maestro Rafael Rojina Villegas hablar de un autor italiano que se llama Antonio Cicù y que hablaba del derecho de familia y nos metía algunas teorías, algunas cosas muy interesantes. Y desde entonces, yo terminé el doctorado en 64, me hice la idea de que yo voy a hacer una tesis para obtener el grado de doctor sobre esta materia. Y así se llamó, Derecho Familiar. Pero en mi búsqueda encontré que la autonomía de una disciplina jurídica la había iniciado Guillermo Cabanellas de Torre, un español nacionalizado argentino o argentino nacionalizado español, que había escrito en 1946 un libro, entre otros, que se llama Los Fundamentos del Nuevo Derecho. Y en este libro, Cabanellas dice, hay 4 criterios para fundar la autonomía del derecho laboral respecto al derecho civil en relación a la seguridad social, porque esta es otra historia. Y él enuncia 4 criterios que son el legislativo, diciendo, la rama de la que se pretende su autonomía tiene sus propias leyes. Si la respuesta es positiva, empieza a caminar la autonomía. Segundo criterio, jurisdiccional, tiene sus propios tribunales
para resolver sus conflictos específicos. Bueno, ahora, si habláramos de laboral, pues ya hay la instancia civil laboral y ya aquellas juntas desaparecieron formalmente, siguiendo esa línea de Cabanellas. Criterio legislativo y jurisdiccional. El tercer criterio que él sostiene es el didáctico o científico. Dice, la materia de la que se pretende su autonomía tiene sus propias obras, monografías, ensayos específicos. Y la cuarta, también sostenida por él, es el criterio pedagógico. Tiene en la pedagogía, en la cátedra, sus propias materias que no forman parte de lo que eran. Ustedes bien saben que todo el derecho fue uno, civil, derecho común, etcétera, Roma, el derecho, el gentium de los extranjeros y todo lo que ocurre, pero hoy tendríamos que afirmar categóricamente que esos 4 criterios evidentemente se dan de sobra en el derecho laboral y la seguridad social. En mi búsqueda, esto se me hizo muy importante para el derecho familiar. Y lo primero que encontré fue que México, sigo hablando de la autonomía, había sido el primer país, fíjense bien la afirmación, primer país del mundo que separó legislativamente, o sea, en una buena intención, derecho positivo vigente, el derecho familiar del derecho civil. En abril de 1917, antes de que entrara en vigor la propia Constitución, entró en vigor la Ley sobre Relaciones Familiares, que está cumpliendo 100 años también. Y en el artículo 9 transitorio de esta ley dice que quedan derogados todos los títulos, capítulos, etcétera, del Código Civil de 1884, incluido el matrimonio que estaba en la sección de contratos del Código de 84, y así se llamaba contrato de matrimonio. 1917. Ley local que da Venustiano Carranza en Veracruz, y en un transitorio dice, todos los gobiernos locales deberán expedir sus propias leyes de relaciones familiares, y las expiden. En Guanajuato esta ley estuvo en vigor hasta 1967, en el Distrito Federal hasta 1932, al 1 de octubre, porque la volvió a meter. Pero tuvo esta vida independiente, legislativa, y encontré que ahí se daba el primer criterio, pero eso no quedó ahí. En 1971, Luis Echeverría creó los primeros 6 juzgados familiares. 71. Hoy, el país completo tiene, el Distrito Federal tiene 52 juzgados familiares. La moda, 10 orales y 42 de los normales. 5 salas familiares, y así está todo el país. Pero en 1973, todavía en gobierno de Echeverría, se modificó el Código de Procedimientos Civiles y se crearon en 17 artículos lo que se llama de las controversias de orden familiar. Y se pretendió en 17 artículos crear un derecho procesal familiar que sigue vigente hasta la fecha. Hasta ahora en mayo, que finalmente entrará un Código Nacional Único de Procedimientos Familiares, que ya les dije, pero mientras pues es un desbarajuste. 32 códigos diferentes rigen la materia procesal familiar en todo el país y civil, pero en este caso lo que nos importa es eso, para seguir con los criterios de la autonomía. No hay una sola norma de derecho familiar que no participe del carácter privado y el público. Les doy un ejemplo muy simple, el matrimonio. ¿Puede haber algo más privado que casarse? Pero la autonomía, la voluntad del matrimonio se reduce a decir sí.
Y los casados saben. Sí, y después les dicen nomás que estos son los deberes. No, pero ¿cómo? Sí, estos son los deberes. Y estos te los imponen. Y así todas las instituciones. ¿Por qué no podemos darle un mandato a nuestra hermana para ejercer la patria potestad de nuestros hijos? ¿Por qué no nos podemos casar a término o a condición suspensiva? O tienes puros hijos hombres o se retrotrae al día en que nos casamos y no hay matrimonio. O vamos a pactar una esposa muy moderna, lunes a viernes, estado familiar casado, sábado y domingo soltero. Autonomía a la voluntad, poligamia, poliandria. Y luego esto lo viene a ratificar la Suprema Corte, y la Corte dice todo lo que es derecho familiar es de orden público e interés social. Y bueno, paso completo el anuncio para que ya nuestra secretaria académica pueda dirigir allí un debate de preguntas y respuestas. Ustedes pueden adquirir esta última obra que yo he escrito de Derecho Familiar, que forma parte de la Enciclopedia Jurídica, que la presentó el señor director en octubre en el Congreso, que para bien del autor ya se agotó, la primera edición, o también el Tratado de Derecho Civil, que es de 20 volúmenes, de los que ya 14 están, inclusive algunos agotados, a la venta con el señor Porrúa, para saber que uno es el mundo del derecho civil y otro el derecho familiar. Gracias.